Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana, gracias a nuestros ponentes distinguidos. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer esto más como un conversatorio. Les agradecemos mucho que estén aquí presentes, así que voy a empezar por leer la semblanza del doctor Pablo Kotler, empezaremos con él, así sucesivamente, y les pedimos que vayan pensando preguntas, ya que hacia el final vamos a abrir a preguntas de ustedes. Este es el conversatorio Impacto de la macroeconomía en la sostenibilidad y oportunidades para México. Leo la semblanza del doctor Pablo Kotler, doctor en Economía por la Universidad de Boston y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, interesado en temas de desarrollo económico e institucional, política monetaria e inclusión financiera. Su línea de investigación es el sistema financiero y el desarrollo económico. Desde 1998 es profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del cual fue su director en el periodo de 2009 a 2016. Asimismo, fue investigador visitante en la Universidad de California en San Diego y en la Universidad Católica del Perú. En el 2017 recibió el Premio Nacional Raúl Hernández Cos a la inclusión financiera en la categoría de investigación, y entre sus últimas publicaciones están Does it pay to cooperate? The case of cooperatives in the Mexican manufacturing sector y La desigualdad y el disímil impacto de la política monetaria. Muchas gracias, doctor. Tenemos creo que 10 minutos nada más, así que voy a ser sumamente esquemático. ¿Sí? Creo que primero lo que habría que hacer es definir qué entendemos por desarrollo sostenible. Y déjenme básicamente mencionar 3 grandes ingredientes. Número 1, crecimiento incluyente. Número 2, cuidado de los recursos naturales. Y número 3, democracia. Esos son los 3 ingredientes que debería tener un país que busca un desarrollo sostenible. Fácil decir, pero veamos qué implica. Número 1, ¿qué implica el desarrollo sostenible? En primer lugar, alterar la matriz productiva del país. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar qué producimos y qué consumimos. Y déjenme darles un ejemplo. ¿Qué hacemos con la minería? ¿Qué hacemos entonces con los productos manufactureros? Número 2, obviamente reformar la estrategia de crecimiento. Y en ese sentido tenemos que pensar tenemos que preguntarnos si, por ejemplo, la llegada de Tesla o la inversión que estamos obteniendo por el nearshoring implica un elemento que puede ayudar a un crecimiento incluyente. Ciertamente puede hacernos crecer más. La pregunta ¿es incluyente? Tercer lugar, algo que está haciendo el Banco Internacional de Pagos y que va a poner en práctica supuestamente en el 2024, empezar a evaluar a las empresas y a las instituciones financieras, no solamente con base a sus perspectivas de ventas, sino también con base al riesgo que enfrentan frente al cambio climático, frente a la posibilidad de que no hagan sostenible el medio ambiente. Número 4, fomentar innovaciones tecnológicas. Muy importante. El cambio climático no es un problema nacional, es un problema internacional. Y en ese sentido, pensar también en la posibilidad de llevar a cabo un tratado de libre comercio a nivel mundial que implique que se pueda transferir a ningún costo todo lo que es la tecnología relacionada con mejorar los procesos tecnológicos y en generar el medio ambiente. Que no sea una confrontación entre China y Estados Unidos, que todos nos veamos beneficiados. Eso quizás es lo que implica un desarrollo sostenible. Ahora, ello no es gratuito, trae costos. Un primer costo es que buscar ser una economía verde implica por lo general manufacturar productos que pueden ser costosos y por ende no competitivos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahí? Segundo, hay un costo político. Y el costo político es porque un desarrollo sostenible implica quizás regular, normar y reducir las fuentes de riqueza de las empresas. Y eso tiene un costo. Y la siguiente pregunta es obviamente la gran pregunta del año, que es el rol del Estado versus el mercado.
¿Tiene legitimidad el Estado para decirle a la empresa minera que ya no puede explotar lo que explota como lo explotaba antes? ¿Tiene el gobierno la legitimidad, los gobiernos, perdón, la legitimidad para decirle al sector privado, y sector privado somos todos nosotros, que no debemos consumir? Esos son temas que también debemos abordar. Y la pregunta, para terminar finalmente, ¿es esto factible? ¿Es posible lograr un verdadero desarrollo sostenible? Y creo que la situación macroeconómica actualmente obviamente lo hace muy difícil. Uno, porque como ustedes bien saben, las tasas de intereses están subiendo, los países están sumamente endeudados, no existen los recursos actualmente como para poder llevar un combate frontal a todo lo que tiene que ver sobre las fuentes que causan la insostenibilidad del medio ambiente. Segundo lugar, en los países más pobres como México, pues obviamente tenemos necesidades urgentes que resolver, como pueden ser la pobreza y desigualdad. ¿El gobierno va a destinar recursos para combatir la contaminación cuando existen tantos problemas sociales? Son dilemas que tenemos que afrontar. Obviamente hay espacio para política fiscal, se pueden poner impuestos, se pueden dar subsidios, se pueden dar excepciones de impuestos. Pero para eso requerimos un Estado grande, inteligente. Y finalmente, repetía, y con eso termino, creo que estoy bien de tiempo, y finalmente termino con lo siguiente: el problema del desarrollo sostenible no es un problema nacional, es un problema mundial. Y como se mencionaba en la introducción, para realmente combatir el desarrollo sostenible, lo que requerimos es voluntad y es un esfuerzo colectivo. Y ahí la gran pregunta es, ¿estamos en medio de guerras? ¿Estamos en medio de nacionalismos? ¿Estamos en medio de pandemias? Porque no ha terminado. Ahí viene la gripe aviar. La pregunta es, en este contexto, ¿qué tan factible y posible es lograr un esfuerzo colectivo por el bien común? Y con esto lo paro. Gracias. Gracias, doctor Kotler, por esta apertura que nos plantea varias preguntas y retos que tenemos que hacer, ¿verdad? Y que los jóvenes que nos acompañan hoy día tendrán que plantearse también. ¿En qué priorizamos en este futuro que queremos sostenible? Muchas gracias, doctor Kotler. Doy ahora la bienvenida al doctor Mario Roldán. Leo a continuación su semblanza para escucharlo. Doctor Mario Roldán, actualmente director del Centro de la OCDE en México para América Latina, trabajó cerca de 15 años como jefe de la Unidad de Discursos e Inteligencia de Alcance en la oficina del secretario general de la OCDE. Antes de trabajar ahí, dirigió el grupo de consultoría EuroAlliance, promoviendo la cooperación económica entre gobiernos locales de España y América Latina. Fue representante permanente alterno ante la OCDE, consejero económico de la Embajada de México en Francia y coordinador de estudios económicos y portavoz del Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas, IRELA, con sede en Madrid. Trabajó en las embajadas de México en España y Reino Unido. Ocupó varios cargos en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Presidencia de la República de México. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas de México y una maestría en Integración Europea de la Universidad de Cambridge y estudios de doctorado en Economía Internacional y Desarrollo en la Complutense de Madrid. Muchas gracias, doctor. Adelante. Buenos días, es un placer estar aquí. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación. Muchas gracias a la Ibero. Les envío un cordial saludo del secretario general de la OCDE, Matías Corman. Y sin más introducción, 10 minutos, entonces empiezo con mi tema. Me han pedido que hable de un tema, para mí, el más importante del desarrollo sostenible, que son los jóvenes. Las jóvenes y los jóvenes, desde la perspectiva de la OCDE, vienen de unas décadas muy duras. Han sido afectadas, impactadas por un triple impacto, un triple shock. La crisis financiera de 2008, que según nuestros cálculos tuvo cerca de 10 años de duración y cicatrices,
le pegó durísimo a los jóvenes. En los primeros 2 años, 8 millones de jóvenes se fueron al desempleo en la OCDE. Para 2014, 6 años después del inicio de la crisis, la mayor parte de los países de la OCDE, el desempleo juvenil estaba en 2 dígitos y la calidad de los empleos de los jóvenes se degradó, creando una nueva normalidad, yo digo anormalidad, de empleos temporales y precarios para muchos jóvenes. Cuando se empezaban a recuperar de la crisis financiera de los subprime, los jóvenes, llegó la pandemia del COVID, la cual también ha impactado muy fuerte las perspectivas y oportunidades de los jóvenes. 1.500 millones de jóvenes se quedaron sin ir a la escuela en el mundo y solamente el 50% de esos 1.500 millones de jóvenes pudo terminar o casi terminar el plan de estudios. Los jóvenes también, al llegar la pandemia, estaban sobre representados en los sectores más afectados por la pandemia, en las industrias más afectadas y con mayor probabilidad de trabajar con empleos temporales, con contratos temporales. A finales de 2020, la tasa de desempleo de jóvenes de 15 a 29 años en la OCDE alcanzó el 14%. 24 millones de jóvenes desempleados en los países de la OCDE. Y el impacto también fue psicológico, emocional, muy intenso para los jóvenes por el distanciamiento físico, por la pérdida de oportunidad de ir a la escuela, la educación a distancia, la caída de los ingresos y las oportunidades también afectó la psicología de nuestros jóvenes y situaciones complicadas en el hogar. Al terminar, bueno, no ha terminado, ya lo dijo bien Pablo, los efectos de la pandemia económicos, sobre todo, todavía son persistentes, pero justo cuando se estaban empezando a recuperar con una gran ayuda en muchos países de la OCDE de parte de los gobiernos, llegó el tercer shock para los jóvenes, que es la guerra de Rusia en Ucrania, que los afecta a través de 4 vías principales. Primero, menor crecimiento. En la OCDE tuvimos que revisar 2 veces a la baja nuestros pronósticos de crecimiento global y en general para la OCDE, lo cual también significa menos posibilidades, menos dinamismo económico, menos posibilidades de empleo. En segundo lugar, menos ingresos públicos y menos recursos para programas para jóvenes. En tercer lugar, afectados también por la inflación, a través de una inflación sin precedentes en el sector energético, en algunos países en alimentos también, importaciones, servicios. Y en cuarto lugar, afectados los jóvenes también por el alza, el encarecimiento de los créditos debido al alza de las tasas de interés para controlar la inflación. Como consecuencia, los jóvenes hoy en la OCDE enfrentan una tasa de desempleo del 11% en promedio. Esto es una tasa de desempleo 3 veces mayor que la de los adultos. Esto es muy grave y hay que acordarse bien de esto. Los trabajos mal remunerados e inseguros se iban a los jóvenes por lo general. En la OCDE, cerca de 35% de los jóvenes enfrentan este tipo de trabajos. Los jóvenes también, como dije, están enfrentando una crisis psicológica muy importante. Y aquí en México, en la OCDE, llama mucho la atención. En los casos de ansiedad, por ejemplo, durante la pandemia, México registró el aumento más alto de los países de la OCDE, de un 15% de la población en prepandemia a un 50% de la población con ansiedad en 2020 y 2021. En el caso de depresión, también México es el incremento más grande de la OCDE. De 3% de la población reportando ansiedad en prepandemia a 28% de la población depresión en prepandemia a 28% en 2020 y 2021. El aumento más pronunciado de la OCDE en el país o uno de los países más jóvenes de la OCDE. No es de sorprenderse que la mayoría de los jóvenes no confían en sus gobiernos. El 55% de los jóvenes de la OCDE reportaron no tener confianza en sus gobiernos. Más que nunca hay que trabajar en la empleabilidad de los jóvenes. Los jóvenes se pueden convertir en un motor de desarrollo sustentable, sostenible, es más, se deben de convertir, pero necesitan apoyos y necesitamos una serie de medidas para poder otorgar esos apoyos. En el caso de México, los jóvenes, muchos aquí presentes, enfrentaron vulnerabilidades mayores. La mayor parte de los jóvenes de México no cuenta con estudios superiores, estudios universitarios, solamente el 28% de los jóvenes. Padecen también el gasto social más bajo de la OCDE.
lo cual dificulta los apoyos. Padecen uno de los niveles más bajos de gasto público en educación superior, el tercero más bajo de la OCDE, y siguen rezagados con respecto a los adultos en la recuperación de la pandemia. Para crear más oportunidades para los jóvenes en México, la OCDE está proponiendo una acción en 4 vías. Primero, un diagnóstico del sistema educativo para saber cuánto conocimiento perdieron los jóvenes durante la pandemia, algo que ya varios países de la OCDE están haciendo y México todavía no ha comenzado a hacer. Segundo, una estrategia nacional de mujeres en materias STEM. Esto es muy importante porque estamos reconfigurando nuestras economías para una STEMificación del futuro económico de nuestros países. Y al mismo tiempo queremos equidad de género, cuando sabemos que las mujeres no están participando activamente en las materias STEM. Entonces estamos creando un futuro muy complejo, navegar con un solo motor y el otro motor apagado. En tercer lugar, una revisión de los planes de estudios y materias de las universidades, instituciones de educación superior, así como del profesorado, para saber si tienen lo que necesitan para facultar a los alumnos para adentrarse a la economía digital y al desarrollo sostenible que necesitamos. Y cuarto, una estrategia nacional de habilidades y destrezas que incluya un plan de acciones para la empleabilidad, el cual la OCDE ya se los entregó a los ministros de Trabajo en la ministerial anterior y ya lo tienen los gobiernos. Algunos ya están empezando a trabajar con este plan. México todavía no ha querido sumarse, pero esperamos que pronto sea así. Y bueno, ya concluyendo, hay otros elementos cruciales, creo yo, para generar oportunidades para los jóvenes. Primero, reducir las altísimas desigualdades que aquejan el país. Mientras México tenga 74% de la población viviendo en pobreza y vulnerabilidad, va a ser muy difícil abrir oportunidades reales en términos grandes para los jóvenes. Segundo, aumentar la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial en nuestro país. Tenemos que incrementar sustancialmente la recaudación fiscal, la responsabilidad fiscal de las empresas. México, con 17% del PIB, tiene un Estado chiquito, flaco y débil. Y es muy difícil apoyar a los jóvenes con 17% del PIB de pago de impuestos. También en términos de salarios tiene mucho que mejorar el empresariado mexicano. Seguimos teniendo, a pesar de los grandes esfuerzos de este gobierno y el incremento, descontando inflación de los salarios de este gobierno, es uno de los más altos de la OCDE. A pesar de ello, sigue teniendo los ingresos más bajos de toda la organización. Y por supuesto también en términos de vacaciones, los trabajadores mexicanos tienen 6 días al año de vacaciones legales, lo cual lo acaban de, duplicar a 12. En términos de anticorrupción, cohecho, hay mucho que avanzar también de la parte corporativa. Y tercero, fortalecer la inclusión financiera. Nos preocupa mucho en la OCDE la falta de competencia en el sector bancario mexicano, lo cual no estimula la creación de fintechs requeridas por los jóvenes para salir adelante. Entonces, y ya concluyo, yo creo que ya, lo último. México puede conectar la macroeconomía al desarrollo sostenible y el bienestar de los jóvenes, mejorando su recaudación fiscal, incrementando el gasto social, incrementando las inversiones públicas, mejorando el efecto incluyente de la política fiscal, incorporando objetivos medioambientales a su actividad presupuestal, promoviendo la competencia en sectores claves como el sector bancario, mejorando la certidumbre regulatoria para aumentar las inversiones, incorporando a las mujeres a las tomas de decisiones. Y aquí tengo una buena noticia que dar. En la OCDE, México ya está en el top 10 de la OCDE en mujeres en posiciones de administración, lo cual estábamos muy bajos hace mucho tiempo. Y en mujeres en el Congreso somos el segundo después de Finlandia. Y finalmente, financiando una estrategia de habilidades y destrezas que faculte a los que pueda ayudar a las fintechs, ayudar a los jóvenes. Y ahí está ya la alarma. Concluyo. Una invitación para mi generación y las 2 generaciones anteriores. Los invito a aceptar que tenemos una gran deuda, una enorme deuda con los jóvenes, porque les estamos entregando un mundo con gran progreso y avances, es verdad, pero un mundo en muy mal estado. Una realidad repleta de dificultades y obstáculos para que los jóvenes puedan desarrollarse. Y en medio de una crisis medioambiental y de biodiversidad sin precedentes. Y los invito a pensar en esta deuda y en las oportunidades de los jóvenes en cada decisión que tomemos, en cada inversión, en cada oportunidad que creemos, en cada política que diseñemos, que pongan a los jóvenes en el centro de todas las acciones.
no solo porque se los debemos, sino también porque es inteligente hacerlo, porque los jóvenes es la única manera de lograr el desarrollo sostenible y la salvación del planeta. Muchas gracias. Me paro porque tengo el hábito de hablar de pie. Antes que nada, muchísimas felicidades a la Ibero por sus 80 años. Lo mismo al ingeniero Mariscal por hacerme el favor de invitarme aquí y bueno, todos aquí presentes. Decirles que estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que me toca hablar aquí en la Ibero. Sin embargo, tengo relaciones personales. 2 hermanos míos son egresados de la Ibero y ahora mi hija menor también está aquí empezando en su primer semestre. Entonces, tengo, digamos, vínculos familiares. Por otro lado, bueno, agradecerle aquí a los ponentes. Y yo lo que les quiero decir, lo que les quiero transmitir, y me parece que los comentarios anteriores me dan la entrada para expresar esto, es que sí reconozco que quizá para un joven de hoy, una manera de ver el mundo es que pareciera ser que es un mundo muy complejo. Muchas personas con las que platico me dicen no vemos alternativas, no vemos posibilidades, muchas personas no tienen acceso a educación, muchos de los que la tienen cuando salen al mercado laboral se encuentran en un mundo muy difícil, muy complejo y sí reconozco que el ambiente en general no es positivo para muchos de los jóvenes. Por otro lado, tengo un programa de televisión que se llama Ahora Futuro México y el Mundo, es por ADN 40. Y todos los programas, que ya a estas alturas son más de 190, la gran mayoría de ellos, con quien converso es con jóvenes. Jóvenes que están desarrollando aplicaciones, por ejemplo, para fintech, para poder invertir, para poder ahorrar, para poder hacer un mejor uso, digamos, de nuestros recursos. Entonces yo tengo una visión diferente sobre el futuro y sobre todo el futuro de los jóvenes. Les puedo asegurar que podemos aspirar a un México próspero, un México seguro, un México sustentable y un México en paz. Y eso es posible y es posible en esta generación. Por un lado, porque a pesar de todas las dificultades, somos la generación de mexicanos y ustedes son la generación de mexicanos más preparados que ha tenido este país, a pesar de las dificultades. Y por otro lado, porque existe un entorno, que es sobre el que quiero platicar, un entorno que nos es favorable si lo sabemos aprovechar. Uno es el famoso tema del nearshoring, que ya lo han escuchado ustedes muchas veces, o friendshoring, que quiere decir que hoy en día hay un conflicto real entre China y los Estados Unidos que si lo sabemos aprovechar nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque durante muchos años las inversiones del mundo se fueron a China, allá para aprovechar mano de obra más barata, mano de obra calificada, incentivos fiscales. Pero llegó un momento en que para los americanos eso ya no es viable y les han puesto impuestos a las importaciones de los chinos. ¿Y qué están haciendo muchas empresas europeas, americanas y chinas que estaban allá? Se están saliendo de China, se están acercando a los Estados Unidos y se están viniendo a México porque quieren aprovechar cuando menos 3 cosas. Una, obviamente, nuestra ubicación geográfica. Estamos al lado de la economía más grande del mundo y que lo seguirá siendo en nuestra generación. 2, quieren aprovechar que tenemos un tratado comercial.
porque de nada serviría ser vecinos si tuviéramos las puertas cerradas, y las tenemos abiertas. Y la tercera, vienen porque quieren aprovechar también gente preparada con innovación y capacitación. Sin embargo, no lo estamos aprovechando al nivel que lo debiéramos de estar haciendo, pero ahí me quedo ahorita. Esa es una gran oportunidad y podemos platicar en la serie de preguntas y respuestas qué podemos hacer mejor. El segundo tema, que para nosotros es una gran oportunidad, es quizá el problema más grave de la humanidad hoy en día, que es el cambio climático. Antes de que muriera el doctor Mario Molina, tuve la oportunidad de entrevistarlo y me dijo: Enrique, el problema más grave de esta generación es el cambio climático. Y lo es. A estas alturas ya han muerto el 83% de las especies mamíferas del mundo, la mitad de las especies de plantas, y continúan. Y se sabe que el 73% de los gases efecto invernadero se producen en temas vinculados con la energía. Y por eso nos tenemos que mover de manera muy acelerada de las energías fósiles a las energías renovables. Pero como me decía el otro día un alumno o un egresado del TEC, Bertram, me decía: Enrique, en el problema más grave de la humanidad va a surgir el sector económico más importante que va a generar más valor, más empleos y más riqueza, que es el combate al cambio climático. Y uno de ellos es ¿cuál? Las energías renovables. Y México tiene ventajas comparativas extraordinarias en energías renovables. Nosotros tenemos el sol todo el día, tenemos viento, tenemos marea y tenemos energías térmicas. Y nada nos quita que mañana también desarrollemos lo que viene de la parte del hidrógeno. Y les doy un dato, porque estos son datos, y por eso me gustó también la expresión inicial del doctor Alberto, donde habló de que de los temas radicales quiere decir que irse a las raíces de las cosas. Irse a las raíces de las cosas es lo que mueve las cosas. Y les doy un dato. Hoy en día, producir electricidad en México a partir del sol, un megawatt de electricidad, cuesta 500 pesos. Y para irme al extremo, producir electricidad de una de estas termoeléctricas viejas de la CFE cuesta 6,500 pesos. Entonces nosotros tendríamos que estarnos moviendo lo más rápido posible a las energías renovables, porque harían que México fuera un país que generara energía suficiente, lo más barata posible y sobre todo limpia. Y esa es una gran ventaja comparativa, porque vivimos en la región del mundo quizá con más autonomía en materia energética: Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, segunda ventaja comparativa de México, y en este caso de los jóvenes, que vivimos en un país que está hecho para convertirse en una potencia en energías renovables. Y el tercero es que vivimos en la economía del conocimiento, la economía del Internet. El mundo nos cambió, y la manera como ahora estudiamos, nos divertimos, nos entretenemos, nos comunicamos, como hacemos muchas cosas, es a través del Internet. Y esta nueva tecnología es mucho más aceptable y más asequible. ¿Para quién? Para la gente joven. A mí me cuesta un trabajón cada que me atoro en una de las aplicaciones de Apple y ahora ando pidiendo la ayuda a mis hijos. A ellos les lleva 5 minutos y a mí yo estaría perdiendo más de media hora. Y ser joven en el mundo digital es un activo. México, ustedes han escuchado que tenemos este tema del bono demográfico. Se nos ha ido yendo el bono, pero con la digitalización volvió a fortalecerse la idea del bono. ¿Y por qué? Porque México, como aquí lo vemos, es una población joven. La mitad de la población en México tiene menos de 29 años. Contra 37 en los Estados Unidos, 45 en Italia, y ni les pregunto a los japoneses. Ser joven hoy en día es un activo. Entonces vivimos en ese sentido, sí, en una disyuntiva como país. ¿Qué país es por el que nos vamos a decidir? Por ese país que puede ser próspero, incluyente, sustentable, seguro y en paz, que además lo haga en democracia y en libertad, y claro, reconociendo las enormes desigualdades que se han ido generando a lo largo de los años, pero que las podemos cerrar la brecha. Esta es la generación de cerrar la brecha.
Si no cerramos la brecha que se ha hecho en los mexicanos durante tantos años, en esta generación, se nos va. Y se nos puede ir para siempre. Pero sí se puede. Y esta, repito, es la generación de mexicanos más preparados que jamás ha habido en la historia de nuestro país. Está en nuestras manos decidir si podemos animarnos a hacerlo o no, porque las condiciones están ahí. Y ese es el mensaje que yo les quiero dejar. En este mundo de desánimo, en este mundo de dificultades, en este mundo sí de problemas de salud mental, está en nuestras manos trabajar juntos y darle las vueltas. Y dicen los chinos que crisis es una oportunidad. Y en ese sentido, que vivamos estas crisis es la gran oportunidad de darle la vuelta a nuestro país. Está en nuestras manos y espero que tengamos la voluntad, el coraje y la decisión de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias también por un discurso muy motivador. La verdad es que somos aquellos que somos prueba que las crisis sacan lo mejor de nosotros. Nunca en el mundo habíamos generado una vacuna tan rápido como ahora con la pandemia de COVID. Por decir un ejemplo que traemos todos bien presente, ¿sí? Las crisis son la única constante, porque el cambio es la única constante en nuestro mundo. Entonces hay que traer eso en la cabeza, ¿no? Meternos ese chip de que son oportunidades de transformarnos, de analizar, de generar cosas nuevas. Si las vemos así, quizá cuando sucedan, porque van a suceder, siempre suceden. Ya el doctor Roldán nos platicó de algunas desde 2008, que quizá a los jóvenes no les tocó vivir, pero a nosotros ya de Facebook para acá sí nos tocó. Pues las crisis son constantes, ¿no? Entonces, ahora les agradecemos a los tres ponentes y vamos a abrir a preguntas y respuestas. No sé si alguien ya tenga su manita levantada y mientras lo van pensando, abro yo preguntas de este lado. Ok, si nos ayudan con el micrófono y mientras abro una pregunta aquí al doctor Kotler. Uy. A ver, doctor Kotler. Bueno, ya llegó el micrófono más rápido, entonces le damos la voz al joven. Hola, buenos días. Primero, muchísimas gracias por la conferencia. Solo quería preguntarle a cada uno de los ponentes que si tienen algún proyecto que les haya interesado, que hayan visto, con todo lo que hemos hablado de la parte del nearshoring, de la parte del cambio climático, algo que hayan visto de soluciones, algo que les haya interesado como solución o como proyecto que pudiera ayudar. Nada más que si les gustaría compartirnoslo. Bueno, gracias, muy buena pregunta. Me da mucho gusto que Enrique haya tocado este tema, él es un experto en estas cosas. Me apasiona mucho, yo hice también mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado también, las ventajas de México, qué puede aprender México de Unión Europea para poder ser una plataforma de inversión, exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces me apasiona también el tema. Tanto como haber identificado un proyecto en particular que me entusiasme mucho, todavía no, pero en la OCDE sí estamos trabajando para intercambiar mejores prácticas de países europeos que han tenido esa función, tipo España en algunos sectores, tipo Francia en algunos otros, tipo Irlanda en algunos otros, para ver qué puede aprender México y cómo lo puede hacer de manera benéfica para las mayorías. Yo creo que es un enorme potencial, como bien dice Enrique, tener a Estados Unidos a 1 metro de la frontera, aunque le comentaba al alcalde de Roma el otro día, oiga, señor, no sabe, él me decía, no sabes el gusto que nos daría en Italia no tener 3,000 kilómetros de frontera, tener 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos. Y yo de broma le decía, a nosotros también. Pero ya hablando en serio, es muy importante que se aproveche con una estrategia, con un proyecto nacional, esta oportunidad geopolítica que mencionaba Enrique entre China y Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos que tener cuidado de 2 cosas muy importantes. Que el nearshoring no se convierta en una
digamos, un nuevo corte del país a la mitad, dejando descoyuntado a toda la parte del sudeste mexicano que no está vinculada con infraestructura y logística para aprovechar las ventajas del nearshoring, y la otra, no fincar el éxito de esta estrategia en mantener los salarios mexicanos bajos, porque esto es contradictorio en términos de desarrollo y es muy difícil no hacerlo, porque es una de nuestras ventajas comparativas que le vendemos a Estados Unidos, que le vendemos a Elon Musk, ¿no? No solo eso, los mexicanos son en la OCDE los que más tiempo pasan en el trabajo, podemos decir los más chambeadores, pero son los que tienen la productividad más baja de la OCDE. Entonces hay una paradoja ahí y sí se requiere mucho más estudios y proyectos, estoy muy de acuerdo. Pablo, seguro tú tienes algo. De acuerdo. Yo solamente manifestaría que lo que estabas diciendo, estoy totalmente de acuerdo. El problema del nearshoring es que puede ser la maquila 2.0. Y maquila 2.0 pues, significa básicamente que muchas empresas pueden estar viniendo efectivamente por el comportamiento que China tuvo durante la pandemia, pero también es por un problema de costos. Entonces, hay muchas empresas que le están apostando a costos y por eso están viniendo. Y los costos se reflejan en cierta medida con salarios bajos, ¿sí? Simplemente a modo de ejemplo, el sector más dinámico del país es el Bajío. El sector más dinámico del Bajío es la industria automotriz. Un ingeniero egresado de una buena universidad del Bajío no gana 10,000 pesos, gana menos. Entonces, ahí hay un problema, a eso me refería con la parte de inclusión. Acá hay un problema muy serio, porque lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que, bueno, hay gente que está preparada, porque hay que tener cuidadosos con el mucho, ¿no? La verdad que somos unos privilegiados los que estamos acá, ¿sí? El número de estudiantes universitarios es realmente muy bajo y si encima de eso lo ajustamos por calidad es todavía más bajo, ¿no? Pero el problema, como estoy también de acuerdo, qué bueno que viene Tesla. Tesla implica más empleo, es cierto. Implica una mayor masa salarial, es cierto. Pero nuevamente la pregunta es, ¿qué hacemos para que Tesla, la fábrica de Tesla que va a estar en Nuevo León, pueda ser surtida por otras fábricas mexicanas? Que no sea simplemente un puerto seco en el cual traen las cosas, se maquila y se vuelve a mandar. Entonces, esas son cosas que todavía nos hemos quedado con los espejitos. Ahora lo que nos falta es tratar de realmente generar una estrategia de política industrial que permita verdaderamente hacer eslabonamientos con empresas que sean conscientes de su entorno social, y eso quiere decir pagar mejores salarios. No es un problema de sueldo mínimo, es un problema que los salarios son realmente escandalosamente bajos en México. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que los empresarios, las empresarias sean conscientes de ellos y estén dispuestos a sacrificar parte de sus ganancias? Yo creo que todos estamos en la misma línea, yo lo estoy, pero estoy seguro que lo estamos aquí. Todos estamos en la línea de que lo que queremos es más empleos y mucho mejor pagados. Ahora, el nearshoring es el fenómeno que debemos aprovechar. El cómo aprovecharlo sí ya depende de nosotros. Coincido, no se trata, y eso es muy importante, no se trata de que llegue lo que quiera llegar. Es que ahorita nos podríamos dar el lujo de ir a escoger lo que queremos que venga. Y en ese sentido tenemos que privilegiar, sobre todo, también inversiones de una economía de mayor valor agregado. Si nosotros competimos por salarios bajos, pues más bien estamos compitiendo contra Haití. Sí, o sea, siempre habrá alguien que tiene salario más bajo. Nosotros tenemos que competir porque también tenemos la posibilidad de movernos a una economía de más valor. Y pongo el ejemplo del sector automotriz. Qué bueno que vienen las armadoras, ¿eh? Cualquiera que venga es bueno. Porque para ese nivel de hoy en día de necesidades, también se necesita gente que trabaje en las armadoras. Pero si además vinieran las áreas de diseño de los coches, entonces estaríamos contratando ingenieros, ¿verdad? Y estaríamos contratando diseñadores. Entonces México necesita de todo. Pero para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, sin duda tiene que ser una economía de mayor valor agregado. Y el nearshoring nos da esa opción. En un artículo de Financial Times que leí hace poco, las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron 15%, pero fueron las de los países asiáticos las que aumentaron a Estados Unidos
en 25% y las mexicanas nada más en 4%, estando nosotros al lado. Entonces no lo estamos aprovechando. Entonces coincido con lo que aquí se dice, vamos por inversiones de mayor valor agregado. Habiendo dicho eso, acabo de estar en Coahuila este fin de semana y la conversación era Tesla. Y estaban prácticamente pensando a quién iba a beneficiar más a Tesla, si a Nuevo León o, por ejemplo, a la zona de Saltillo. Y Saltillo hoy en día, sin General Motors, sin Chrysler y ahora sin Tesla, sería otro Saltillo, ¿eh? Y sería otro Coahuila. Entonces, sí podemos. Y ejemplos de la parte sustentable. Me voy al sur, me voy a Oaxaca. La Ventosa. Es una zona donde hay tanto viento que no se produce nada. O sea, agrícolamente sería muy pobre porque el viento no te deja producir. Y ahí es donde se pusieron estos aspas tan horribles, ¿no?, que producen electricidad a partir del viento. Y tienes un campesino que puede rentar a 30,000 pesos su lugar simplemente para que puedan poner esa aspa. Entonces, es un lugar, es un sector. Recientemente anuncios en Sonora sobre nuevos parques fotovoltaicos. Si en este país, en lugar de ir aprobando producto por producto o proyecto por proyecto, tuviéramos certeza jurídica, estas inversiones se nos dejan venir. Y voy a darle otro giro. Nosotros podríamos ser exportadores de electricidad. ¿Cómo? Cada coche que producimos con electricidad más barata y limpia es exportar electricidad. Cada jitomate que se produce con electricidad más barata y limpia es exportar electricidad. Seríamos una potencia exportadora y generadora de empleos. Sí, yo. Pues felicidades y me encantó el panel. Hablaban ya al final un poco sobre cerrar la brecha, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento, creo en esto, pero finalmente resulta muy difícil como persona, ¿qué puedo hacer? O sea, hablan un poco sobre políticas públicas, sobre grandes empresas, pero yo como persona, pues también quiero poner mi grano de arena, ¿no? Entonces, ¿cómo cerrar esas brechas y a qué hay que darle prioridad? Siempre me avientan al ruedo, ¿eh? Qué importante el granito de arena de cada quien. Bueno, de entrada hay que identificar qué brechas queremos cerrar, ¿no? Yo creo que hay dos brechas en México que son muy, muy importantes, que es la brecha de ingreso, la brecha de oportunidades, la brecha económica entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Ahí, bueno, teniendo una responsabilidad corporativa, pagando buenos salarios, capacitando a sus colaboradores, teniendo una estrategia de inclusión de género también, que esa es la segunda brecha que tenemos que cerrar. En todos los actos que hacemos en el día, en hablar con nuestros hijos, en hablar con nuestros compañeros de trabajo, podemos ir sembrando semillas de inclusión de género. Yo establecí ahora algo en el centro de la OCDE en México que nos ha funcionado muy bien en toda América Latina. Yo ya no puedo participar en un panel en donde no haya una mujer, ya sea como, gracias a Dios estamos aquí bien acompañados de una gran mujer, inteligente mujer, Azucena, pero me ha tocado pararme y dejar el panel. Y la reacción es espectacular, porque hay como que es verdad. ¿Cómo es posible que hoy en día sigamos teniendo paneles de hombres? Y ese tipo de ejemplos uno los puede después ver en otras empresas, en los competidores. Y esa es otra, fomentar la competencia. También en México tenemos una mala costumbre a tratar de evitarla y a tratar de hacer el arreglito por acá para que salga el negocio del año, pero la competencia fortalece también, ¿no? Como una startup. Por supuesto, participar, como decía Pablo, tratar de conectarse a la internacionalización, ¿no? Es difícil sin las ayudas. México fue uno de los países que destinó menos ayudas fiscales a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia de la OCDE. Hay que presionar a los gobiernos, hay que votar por la gente que está proponiendo cosas nuevas, ¿no? En ese campo también. No tengo el dato, quizá Enrique lo tenga, pero el último dato que tenemos en la OCDE es de un estudio de hace 10 años, solamente el 3% de las pymes mexicanas exporta. Entonces, es muy difícil que el nearshoring tenga una derrama a la inclusión con este tipo de datos.
Entonces, también tratar de vincularse a lo internacional. Y luego platicamos de los demás, si no ahorita me regañan. Yo creo que el problema de las brechas, la mejor forma o la primera forma en la cual debería atenderse es en el día a día, en la cotidianidad, en las universidades, en las asociaciones empresariales. Es decir, no simplemente decirnos hay que combatir la brecha, ¿no? Es realmente en el comportamiento diario, es llevar que todo el mundo lleve cursos, que todo entienda la problemática. Es increíble, pero tuve un amigo que sacó un libro sobre desigualdad. El libro creo que se llama Desigualdades. Y ha estado circulando por el país presentando el libro. Y aunque no lo crean, mucha gente no tiene idea de los tamaños de la variedad de desigualdades que hay en el país. Entonces también pasa por hablarlo, difundirlo, discutirlo y proponer. Cuando digo proponer quiero decir yo, dueño de empresa, yo qué hago en mi empresa. Entonces ahí es donde entra el problema, no, es que no me conviene porque la productividad. Entonces es ese mismo dilema de no me conviene poner a esta persona porque me afecta la productividad, es el mismo, a nivel macro, es lo mismo que la empresa que dice no me conviene hacerme verde porque pierdo competitividad, pierdo ganancias. Entonces la pregunta es encontrar ese balance, ¿sí? Eso en realidad es lo que debería ser una empresa de responsabilidad social, una verdadera empresa de responsabilidad social, con un buen gobierno corporativo, preocupado del medio ambiente y preocupado no solamente de sus accionistas, sino de la comunidad que lo rodea, produciendo buenos productos de buena calidad, si me dedico a pan, buen pan, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, pero pasa por el entorno, pasa primero por la familia, por la empresa, por la escuela. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Eso lo tienen los europeos bien puesto, no los americanos, pero sí los europeos. Y yo creo que tenemos que voltear. Qué bueno que estemos aún muy cercanos a Estados Unidos. Y como bien decías, quizás suficiente es 1 kilómetro de frontera. Pero creo que deberíamos tener una mayor mirada hacia los países europeos, a los países escandinavos, porque realmente quizás no son tan ricos, pero a mí me parece que su calidad de vida es mucho mejor y deberíamos estar viendo y siguiendo su ejemplo. Gracias. En la misma línea, yo así como creo que se necesita mejores políticas públicas, una empresa con una visión social, se necesita un México más generoso, un mexicano más generoso. ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad creo que esto hay que empezarlo a hacerlo desde lo local. ¿Qué de lo que necesita mi comunidad tengo yo? Y nadie es demasiado pequeño para no influir. Pongo un ejemplo. Oye, yo soy un estudiante muy bueno en matemáticas. Bueno, pues ofrezco clases de matemáticas por Zoom, gratuitas, a aquellas personas que dentro de mi comunidad pudieran requerir, pues por ejemplo, para ayudar a resolver tareas. ¿Eres un estudiante? Puedes ser ingeniero, puedes ser matemático, no te va a costar dinero, pero quizá vas a dar lo más valioso que cada uno de nosotros tiene, que es nuestro tiempo. Y a alguien le vas a ayudar a resolver un problema, porque una persona sencilla de una familia humilde no tiene para pagar un maestro de clases particulares. Esa es una. Y la otra, que cada uno de nosotros nos sumamos y nos sumemos a una causa, la que quiera. Está lleno de causas. Niños de la calle, mujeres con cáncer, ¿no? Personas de gentes en pobreza extrema. Creo que la manera como todos nos podemos meter a lo social es meternos a causas. E idealmente de organizaciones que también ya estén hechas. Creo que es mejor fortalecer lo que existe que andar luego creando algo nuevo. Pero un mexicano más generoso es parte de la ecuación de un México mejor. Gracias. Pues yo siempre abono al respeto, ¿no? A lo que comentaban, para reducir la brecha de género, quizá dejar de vernos por género y tratarnos como personas, ¿no? En respeto. Quizá podríamos comenzar por ahí. Creo que por aquí tenían más preguntas, ¿no? Sí, muchas gracias por haber venido. Yo quiero sacar a la luz un tema que puede que no se esté tomando mucho en cuenta. Se está hablando mucho de la inversión extranjera, que hay mucho interés en México, que están llegando inversiones de todos los países, pero un problema que yo estoy viendo es
sí está llegando mucha inversión y se está haciendo muy atractivo México en su momento, o sea, ahorita. Pero eso, como lo comentó Pablo, es también un problema porque va a generar muchos empleos en el corto plazo, que va a ser construcción, mano de obra barata, y después las mismas industrias tienen un esquema de automatización en donde justo las personas que se van a quedar los trabajos van a ser personas con estudios y certificadas, en donde al principio sí hay mucho empleo de mano de obra barata al inicio y después, mientras se va automatizando la industria, se van perdiendo todos esos empleos y los empleos solo se quedan en un sector muy específico. Muy de acuerdo contigo. Es por eso que el nearshoring tiene que ser una estrategia dentro de una mayor estrategia, con diferentes planes de desarrollo, porque si no, sí se puede convertir en un multiplicador de desigualdad. La Unión Europea tiene un ejemplo buenísimo en los fondos estructurales de cohesión regional que se crearon precisamente para que no sucedieran este tipo de desequilibrios y para que las regiones más descoyuntadas, más lejanas de los centros tradicionales de negocios, de las fronteras más potentes de la Unión Europea, pudieran conectarse con infraestructura, con logística. Por eso, ¿por qué no se ha integrado América Latina? ¿Por qué siempre vamos con esa idea de nuevo de que nos vamos a integrar y ahora sí nos vamos a integrar y ahora sí y no? Es una irrealidad. Pues porque tenemos un grave problema logístico de infraestructura, de capacidad de integración informal para después que los tratados puedan tener beneficios, ¿no? En el caso de Estados Unidos y el nearshoring también, si el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá no incluye cláusulas de compensación, de apoyo a las regiones que no tienen los beneficios que tiene el norte de México, se va a convertir en un factor de desigualdad, se va a convertir en un reproductor de desigualdades. Y esto puede ser muy grave en un país, como te digo, en donde ya el 74% de la población vive en pobreza y vulnerabilidad. Y esos son datos del Coneval prepandémicos. No he leído el último estudio que acaba de sacar la Coneval, pero me imagino que por lo menos deben estar en el 77% de la población, porque se incrementó la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, muy de acuerdo contigo, es algo que hay que llevar a los decision makers, a las políticas públicas, a los tratados. Los tratados de libre comercio por sí solo no integran a los países, pero sí pueden multiplicar las desigualdades. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y llevarlo a los foros, hacer las preguntas y proponer también, interpelar a nuestros gobernantes, ¿no? Porque sí es un issue, sí es un problema. Gracias. El problema con la forma en que estamos creciendo es que no hay ningún tipo de contemplación respecto a las regiones, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, desde ya el presidente Fox, creo que fue el primer presidente, que se comenzó a preocupar por el sur-sureste. ¿Se acuerdan el plan Puebla-Panamá, que no fue a ningún lado, ¿no es cierto? Y después han habido otro tipo de estrategias, ahora estamos con la estrategia del tren, ¿no? Pero la impresión que me da es que todas estas políticas públicas, todas estas estrategias han surgido de un escritorio en Los Pinos, ¿sí? No han surgido por medio de un diálogo con las poblaciones de esas zonas, ¿no? Entonces creo que no está mal que venga la inversión extranjera. Lo que tenemos que pensar es, como país, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dialogar? ¿Qué tenemos que dialogar con la población del sur-sureste? ¿Qué busca? Porque es fácil decirle, oye, te voy a poner un puerto. También se trató de hacer eso, o se está haciendo, creo, ¿no? Y hay mucha gente que dice, pues no, eso no me interesa, yo estoy buscando otra cosa. Entonces, creo que sí es importante como autoridad, como diseñador de política pública, conversar, dialogar, verdaderamente dialogar en forma horizontal con los supuestos beneficiarios de una estrategia de crecimiento. Ahora, en nuestro país lo que tenemos es un gran problema de pobreza, ciertamente, pero también educativo, ¿sí? Las personas que terminan el colegio, en secundaria, saben quién fue Cristóbal Colón, sí saben. Saben quién fue Emiliano Zapata, sí lo saben. Saben esas cosas, qué bueno que lo sepan, es cultura general, estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿y están obteniendo las habilidades necesarias
como para luego entrar en una carrera STEM? ¿De verdad lo tienen? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿No? Y creo yo que la parte educativa es central, no solamente para el crecimiento incluyente. Si algo debería está haciendo este Estado es mandando todos los recursos que pueda de manera inteligente al sur-sureste, porque ahí es donde está concentrada la gran masa de pobreza y de ahí es lo que está concentrado en buena medida la gran masa de desigualdad que hay en este país. La pregunta es, ¿recursos para qué? ¿No? Y muchas veces pensamos en una cosa que sea visible como un puerto o un tren. Lo que tenemos que pensar es hacer colegios, pero colegios con profesores bien pagados, ¿no? Y que les enseñen y que el material educativo sea el verdaderamente importante. Eso hay muchas veces, siempre estamos viendo la parte de inversión extranjera como la empresa, como que ofrece empleos. También ofrece obviamente enseñanzas y conocimiento cuando viene una empresa extranjera, pero creo que eso permea hasta determinado segmento de la población. Y tenemos que bajar más, tenemos que realmente llegar a los verdaderamente vulnerables de cualquier crisis económica. ¿Cómo no? A ver, primero de entrada, yo creo que la inversión es la única manera como generas empleos y que estos empleos sean, lo ideal es que sean dignos y bien pagados, pero no hay otra. O sea, la única manera como crece una economía es con inversiones. La inversión extranjera es un complemento de la inversión nacional, pero la inversión es indispensable. No hay de otra, no hay otro camino, no hay otro camino. Eso es muy importante. Ejemplos. Bueno, a ver, yo quiero más empleos en Cancún, pues necesitamos hoteles. Y para que llegue más gente a los hoteles, necesito seguir ampliando los aeropuertos. Ahí hay dos obras de infraestructura, hoteles, aeropuertos, carreteras. Es infraestructura. Oye, queremos, por ejemplo, el 70% del agua potable en México, el 70% se utiliza en el campo, no en la industria, ¿eh? Ahora que hubo este dilema de Monterrey, oye, es que ya no deberían de hacer la cerveza en Monterrey porque gasta mucha agua y tampoco Tesla debe de ir a Monterrey porque gasta agua. Eso no se sostiene en la realidad. En la realidad es que el 70% del agua potable se utiliza en el campo. Entonces, por ejemplo, necesitamos hacer inversiones en el campo para hacer un uso más inteligente del agua y de esa manera los que estamos en las ciudades podamos gozar de agua. Yo no creo, por otro lado, que cualquier inversión es buena. A ver, si un inversionista privado quiere usar su dinero y quiere equivocarse y quiere perder, a mí me da igual. Pero si el gobierno con nuestros recursos hace inversiones que no son rentables, que son perdedoras, es una mala idea. Ejemplo, la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Es una mala idea. Bueno, va a ser la primera refinería acuática porque van a entrar todos buceando, ¿no? Se inunda, tuvieron que tirar como 400 hectáreas de mangle y además lo van a hacer a un costo tal que desde el punto de vista financiero no te salen las cuentas. Y hay quienes dicen, bueno, pero pues cualquier dinero es bueno en el sur. No, no es cierto, tampoco es verdad. Si hubiéramos sabido que estaban dispuestos a invertir 500, 600 mil millones de pesos de dinero en el sur, entonces sí creo que les hubiéramos preguntado a los del sur en qué lo querían. Y muy probablemente te hubieran dicho en clínicas, en hospitales, en drenaje, en agua. Otra reflexión con la que yo coincido, y lo quiero decir de una manera cuidadosa, pero respetuosa, no tenemos las mismas aspiraciones en todo el país. Y probablemente lo que quieren en Coahuila y probablemente lo que quieren en Monterrey, que están más influenciados por el modelo americano, es probablemente diferente a lo que quieren en Oaxaca y Chiapas. Entonces coincido contigo que hay que empezar preguntándole a la gente, ¿y ustedes qué quieren? Pero si el resultado de lo que quieren fuera también un desarrollo económico diferente o más lento, por decirlo así, que el del norte, entonces ya no nos estemos criticando porque al final del día fue lo que decidieron hacer, ¿sí? No creo que todos los mexicanos aspiremos a lo mismo. La cercanía con los americanos no solamente nos facilita el comercio internacional, también es una mentalidad diferente. Tú vas al norte y tienes una mentalidad muy diferente a lo que están pensando en el sur. Y no digo cuál es buena, cuál es mala. Entonces, sí creo en una conversación. El desarrollo tiene que salir de los lugares, pero sí creo que hay ciertos mínimos, ¿eh? A mí con que no me vengan que son usos y costumbres vender a niñas de 13 años.
Eso para mí es inaceptable. No son usos y costumbres. Eso es una violación a derechos humanos. Esos son temas que tenemos que combatir por el solo hecho de ser seres humanos. Pero nomás para redondear, la inversión no hay otra opción. Lo que sí tiene que ser es inversión sustentable, limpia, de alto valor agregado. De esa nos podemos dar el lujo. Y para eso tenemos que hacer, y termino, 3 cosas. Por esa inversión tenemos que ir juntos, el gobierno, el sector privado, y cuando digo el sector son los trabajadores y los empresarios, y la academia. La academia tiene que también estar dando las herramientas necesarias que se necesitan hoy. ¿Sí? O sea, la educación también se tiene que adaptar a las necesidades del México de hoy. Si estos 3 vamos juntos a traer las inversiones que necesitamos, no nos puede salir mal. No nos puede salir mal. Y la inversión es necesaria si un país quiere crecer y que salgan 77% de la población de la pobreza y vulnerabilidad. No hay de otra. Son inversiones que sean limpias, que sean buenas, que sean sustentables. Pero sin inversión no hay progreso. Ningún país en el mundo ha salido de la pobreza sin crecimiento. Y ningún país ha tenido crecimiento sin inversiones. Esa sí es reglita. Conversación. Claro. Muy de acuerdo, Enrique. Y qué bueno que lo planteas desde esa óptica porque esto yo creo que ilumina algo muy importante que es el agotamiento de un modelo económico. El agotamiento de un modelo económico que hemos estado promoviendo. Y esto que lo diga la OCDE, a veces eso es raro, ¿no? Ya llevamos unos 12 años que hemos aceptado que trickle down economics no funciona. Por más que sí está la creación de riqueza, la inversión, se realiza la inversión, pero normalmente la gran mayoría de los beneficios económicos de esas inversiones se quedan en muy pocas manos. Entonces, esto que plantea Enrique, que también las universidades tienen que ayudar a formar nuevos modelos económicos, es muy importante. En la OCDE nos asociamos con el Institute of New Economic Thinking y la Universidad de Oxford para crear un programa que se llama NAEC, New Approaches to Economic Challenges, para cuestionar la economía que hemos estado enseñando en las universidades en los últimos 30 años y las sociedades y los países que han creado. Porque si bien ha habido un progreso enorme, ha habido también un crecimiento de las desigualdades descontrolado en todos los países y un costo medioambiental que ya no podemos darnos el lujo de pagar. Entonces, sí importa qué calidad de inversión atraemos al país. Como decía Enrique, hay que escoger, hay que realmente ser muy cuidadosos con eso. Pero también hay que estar muy, y eso si aquí hay profesores de economía, ojalá que me escuchen, muy conscientes de que llegó la hora de hablar de una nueva economía, de un nuevo modelo económico y de nuevas teorías económicas, porque las que tenemos que dicen que el crecimiento basta para que salga bien la cosa, esas ya fracasaron, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo aquí los 3. Sí, yo solamente aprovecharía, es complicado, efectivamente, la teoría económica no está estancada, sigue evolucionando y va hacia ese camino, pero sí es complicado, ¿no? Déjame simplemente mencionar que hay 2 grandes escuelas por ahí que van dando vuelta, pero que todavía no tienen mucha forma, ¿no? Una es la economía circular, ¿sí? La economía circular se basa en la triple R, que es, minimizar, reutilizar y reciclar todo recurso natural y material. Imagínense hacer eso. ¿Sí? Y la segunda es lo que se conoce como la economía de la dona. ¿Sí? Que la idea es muy interesante porque en cierta manera lo que dice es que mientras más rico es un país, mayor responsabilidad tiene. Y la idea es, imagínense una dona, tal cual. ¿Sí? Y la idea es que lo que toda economía debería buscar es satisfacer las necesidades básicas dentro de los límites ecológicos. Digo, se dice fácil. La pregunta es cómo se pone eso en la práctica, ¿no? Y ahí es donde está el meollo del asunto, porque nuevamente supone una gran transformación económica, política, educativa. Y transformar siempre implica que alguien pierde. Y lo llevas a un business school y te sacan las patadas. Bueno.
En este caso perdió la persona que lo propuso, ¿no? Pero sí, efectivamente, la pregunta es ¿cómo hacemos eso? Y es pasito a pasito que se va haciendo, ¿no? Pero nuevamente creo yo que acá lo importante es, y lo dejo con esto, es pensar que todos podemos aportar un granito de arena. Pero somos todos, no es un país, somos todos, es toda la humanidad. Y por eso yo acababa mi intervención diciendo, y caray, ¿cómo le hacemos toda la humanidad colectivamente cuando tenemos unas peleas espectaculares? ¿No? Es complicado. Muy complicado. Damos pie quizá a la última pregunta. Sí. Más que pregunta, yo quisiera felicitar a nuestros ponentes porque tienen 3 cosas fundamentales: educación, juventud, estudio, capital e intervención de más fuerte manera de entrar a la educación del primer año hasta el último año. El análisis que me gustaría oír de ustedes, como teniendo la suerte de poder cerrar con eso, es cómo podemos nosotros trabajar quitándonos el peso que está viviendo este país y en la crisis que está viviendo este país. Estamos viviendo en una gran crisis porque no hay cuidado para nadie. Estamos desolados porque no tenemos comunicación, por lo menos yo estoy desolado, porque me gustaría tener la conferencia con todo el mundo que quisiera saber cómo vivir tranquilos, cómo salir adelante, cómo tener una idea de familia, cómo haber educado a sus hijos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Lo revisaron ustedes maravillosamente bien, pero nos faltó yo diría una cosa profunda que falta. ¿Cómo vamos a salir de una situación perversa en la que nos tiene metido un sistema perverso? Entonces es muy difícil hablar de cosas bonitas y luego otra cosa, y soy abogado, entonces tengo que defender que no habrá inversión sana nunca si no hay Estado de Derecho. Y si no se persigue el robo, y si no se percibe la falta yo diría una falta de educación, de tener gentes porque le regalas dinero cada mes. Los haces inservibles con una basura. Los haces inservibles porque no recibieron el de origen lo que debían de haber recibido. Entonces, yo creo que tenemos una maravilla de oportunidad, sobre todo los jóvenes. No quería yo hablar mucho porque no soy joven. Les tengo el mayor respeto a esta universidad. Yo pertenezco a una de sus grandes posiciones de manejo y de interés, cosas interesantes. Y mi punto es, viva la educación a que estamos acostumbrados en este lugar, viva la educación sin ideologías, una educación abierta, discutida, respetada. Pero bueno, gracias. Gracias por los comentarios. No quería irme sin comentar algo de la filosofía ignaciana de nuestra Universidad Iberoamericana, que como usted tiene razón, en nuestros fundamentos está el magis, que es el siempre dar más. Y que, por ejemplo, en esta filosofía le pedimos a nuestros estudiantes no que sean el mejor profesionista, sino la mejor versión de cada uno de ellos mismos. Eso es bien importante. Y todo esto, este magis, sin olvidarnos de la cura personalis, que es ese cuidado de la persona empezando por uno mismo. Creo que si nos ubicamos en ese magis, en ese no pensar en temas de género, sino en respeto, y en esa cura personalis con todas las personas con las que tocamos, quizá podríamos construir poco a poquito un mundo que sí se enfoque en el bien común, ¿no? Que este bien común de la encíclica Laudato Si no habla de nosotros como personas, sino de nuestra casa común. Y nuestra casa común es todo,
las personas con las que interactuamos, el medio ambiente, los recursos que tomamos y cómo los tomamos, ¿no? De qué manera lo hacemos, pero dejo a los ponentes que concluyan. Gracias. Respecto a lo que decía, yo lo que mencionaría es cómo hacemos para combatir esto, cómo hacemos para vivir en paz, tranquilos, seguros. Preguntas bien complicadas, pero yo lo resumiría en una palabra: en democracia. Y en democracia quiere decir leyendo, escuchando, discutiendo, planteando, no mintiendo. Esa es la forma de hacerlo. ¿Sí? Y respecto a lo otro, efectivamente, junto con democracia, lo que requerimos son instituciones privadas, pero lo privado por lo general cada quien está bailando con su pañuelo. Ahí lo importante son las instituciones públicas. Tienen que ser instituciones transparentes, que rindan cuentas, con gente inteligente que la dirija, con ideas claras, con metas tangibles y medibles. Esa es la única manera de contar con un Estado que guíe a la economía, no que la dirija, no que la lleve necesariamente, pero sí que siente las pautas, ¿no? Que sea la institución que realmente piense en qué es lo que tiene que tener la educación. Lamentablemente toda educación tiene algo de ideología, no hay de otra, ¿sí? Pero una educación inteligente es una educación que le permite al alumno poder comprender los distintos puntos de vista y optar por un punto de vista. Eso también es democracia, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde tenemos que ir y creo que estamos muy lejos de eso. Gracias, Pablo. Bueno, de entrada, yo creo que ser joven es una actitud, ¿eh? No, aquí el que se pone de pie, pregunta, se arriesga, es el joven. Entonces, yo le cambiaría ese concepto. Y luego, yo creo que le da al clavo de la discusión del día de hoy, y yo creo que del objetivo también del ingeniero Mariscal, de que no se trata solamente, un modelo económico no solamente es un generador de conocimientos económicos y financieros para ver cómo podemos hacer más dinero, para poder cómo podemos comprar más cosas, para impresionar a gente que no conocemos. En realidad es una cuestión de valores. ¿Cuáles son los valores que queremos con los que queremos construir este país? Y el sistema educativo, como lo sabemos, es la principal fábrica de valores de todos los países. Desafortunadamente, cuando vemos desde la óptica de la OCDE, los exámenes de la PISA y PIAAC, que pueden ser criticables, vemos razones para mucha preocupación. Alguien me preguntó en una ocasión en París, ¿cómo ves el futuro de México? Le dije, yo tengo una bola de cristal en el que lo veo muy, muy claramente. ¿Cómo que una bola de cristal? Sí, el sistema educativo mexicano. Ahí está el futuro de México. ¿Cómo se ve? Muy mal. Desafortunadamente. Nuestros estudiantes, antes de la pandemia, nuestros estudiantes de 15 y 16 años, de 9 y 10, tenían un rezago de 2 años con los estudiantes de 9 y 10 de las economías avanzadas en promedio de la OCDE. Los mejores estudiantes de México, atrasados 2 años por el sistema educativo. Ahorita estamos muy preocupados por la implementación del nuevo modelo educativo. Estamos en comunicación con la Secretaría de Educación Pública. Estamos colaborando bastante bien. Hay cuestiones del modelo que a la OCDE le parecen innovadoras y positivas para México, pero nos preocupa mucho que después de una pandemia y sin haber hecho un diagnóstico de cómo están los estudiantes, se quiera hacer una revolución tan gigantesca del modelo educativo. Entonces, eso va a influir mucho en la calidad de cómo mexicar, de cómo ser mexicanos. Pero, y con esto concluyo, también no nos olvide que en México la principal fuente de creación de valores y a veces de estereotipos no es la escuela, es la televisión, es Televisa y Televisión Azteca. Esto lo digo más como mexicano que como director de la OCDE. Y esto también hay que planteárnoslo. ¿De verdad queremos que los medios mexicanos sigan educando a nuestros jóvenes y sigan creándoles los estereotipos de que la mujer es la guapa que se pinta y es la despampanante que va a la cocina? Pues no. Pero desafortunadamente the powers of the be, los poderes, pues es muy difícil, como decía Pablo, es muy complicado confrontarse. Pero sí es necesario una revolución educativa que incluya también nuevos modelos de programación televisiva.
Gracias. Quizás cerrando con reflexiones que tienen que ver con esta cátedra, yo creo que esta generación estamos, y cuando digo esta generación, claro que ustedes son más jóvenes, pero nos toca vivir diferentes generaciones, nos dimos cuenta, como lo dijo también Mario, que no es cierto eso de que en la búsqueda del bien individual encontramos el bien colectivo. Ya el presidente Carranza, hace 100 años, ya usaba una frase al revés y decía, en la búsqueda del bien colectivo es que te encuentras tu bien individual. No puedes vivir en el cielo rodeado de infiernitos, no es viable. Y a México ya llegamos, ya estamos ahí. Y entonces creo que lo que tenemos que repensar es, oye, ¿cómo queremos que sea nuestra casa? ¿Cuál casa? Pues México, esa es nuestra casa. ¿Cómo queremos que sea esta casa para que cada uno de nosotros pueda desarrollar su potencial? Pues una primera conclusión es que tiene que ser una casa justa, donde todo mundo tenga oportunidades. Porque si otros no tienen oportunidades, tarde o temprano yo tampoco las tendré. Entonces, creo que esto tiene que ver con la cátedra de esta búsqueda del bien común, es que para que a mí me vaya bien, a los demás les tiene que ir bien, ¿sí? Y si ese es el escenario en el que pensamos, entonces no se vuelve tan difícil las decisiones. Yo propongo a veces, como para simplificar, pero puede ser simplificar, vamos a aspirar a un país de clases medias. ¿Y qué es eso? Pues un país donde no hay pobreza extrema, donde no hay hambre y donde tienes ciertos mínimos materiales satisfechos que entonces sí te permiten aspirar a tus libertades. Porque yo sostengo que quien no tiene ciertos mínimos materiales satisfechos o cierta independencia económica, no es cierto que puede ejercer la libertad, no es verdad. Es más, hasta para ejercer la libertad de pensamiento tienes que tener libertad económica para que nadie el día de mañana te amenace con que no puedes pensar. Entonces, concluyendo, en la búsqueda del bien de los demás es que hoy México estaría logrando el bien de cada uno de nosotros. Y entonces la conversación sería, respondiendo, cero polarización, o por lo menos cero polarización entre las personas, sí entre las ideas, sí entre las ideas. Hay gente que me decía, duro con las ideas, pero suave con las personas. No puedes ser duro con las personas porque luego cómo platicas, cómo dialogas, cómo nos ponemos de acuerdo. Yo creo que hoy en día estamos en una etapa donde lo que tenemos que privilegiar es el acuerdo porque queremos construir una casa donde todos quepamos. Y si eso logramos, cero polarización y todo se volvería un diálogo más fácil. Se volvería, oye, esta política buena, ¿contribuye a donde queremos llegar, sí o no? No, no contribuye, pues es mala, esa no va. Oye, este régimen educativo, ¿nos ayuda a esa casa que queremos construir? Sí, pues ese es el que impulsamos. Fijémonos el México al que queremos llegar y todo lo demás más bien sería una conversación sobre los medios. Esa es mi reflexión y bueno, yo agradecer otra vez a Nicolás y felicitarlo y felicitar a la Ibero por este diálogo y por estas reflexiones. Muchas gracias.